Doctor José Antonio Soto, buenas noches. Buenas noches, Oscar. ¿Qué es la fatiga crónica? Oscar, es un síndrome, es un conjunto de signos y de síntomas que se presentan, y ya desde el año 85 esto se vino a ver ya como un problema epidémico. No es un simple estado de cansancio, no es como cuando tenemos un evento vital, un estrés importante, venimos agotados de bailar, de trabajar, de estudiar, y después que dormimos nos recuperamos. No se trata de eso, se trata de una fatiga que dura más de 6 meses, donde los pacientes se sienten extremadamente agotados, no tienen deseo prácticamente de salir de la cama. ¿Tiene que ver con la depresión? Porque los depresivos son así también. Fíjate, puede el paciente tener depresión asociada y puede no haber exactamente depresión, sino ser un fenómeno estrictamente físico o mayormente físico. Se quejan de dolores en los huesos, parece más bien un estado gripal, Oscar. Se quejan de dolor en los huesos, dolores en los músculos, a veces incluso tienen ganglios inflamados y el paciente lo siente, dolores de cabeza, y este estado de nublado, de sentirse engorroso, que no tiene nada que ver con el haragán, con el que no le gusta trabajar, porque hay mucha gente que dice, muchacho, no sea flojo, y a lo mejor tiene el problema de la fatiga crónica. Estoy de acuerdo contigo. La realidad, Oscar, es eso mismo, que estos pacientes incluso tienen periodos que son periodos evoluciona por periodos de agotamiento que duran hasta 6 meses, y después vienen periodos de recuperación. ¿Qué pasa? Que a veces estos pacientes dicen, voy a empezar a hacer ejercicio para recuperarme porque tengo que ponerme fuerte, etcétera, y el ejercicio entonces en exceso o el ejercicio empezado sin un programa progresivo lo que hace es desencadenar una nueva crisis y la persona vuelve a recaer. ¿Es contagioso este síndrome? Se pensó en un tiempo, sin embargo, Oscar, no existe un biomarcador, no existe nada que podamos decir es por este agente viral. Se ha visto, se pensó mucho tiempo, por ejemplo, que las personas que tenían mononucleosis, que tenían contacto con el virus de Epstein-Barr, que tenían entonces fatiga crónica relacionada con esto. Pero después que se hicieron estudios grandes, se dio cuenta que estas personas también tenían sarampión o anticuerpos contra el sarampión, tenían incluso a veces candidiasis, muy frecuente moniliasis o yeast infection, que le dicen las damas a esto, algunos autores también lo llaman de esa forma. También se ha visto, por ejemplo, relacionado con el virus de la leucemia murina, una cosa extremadamente rara. Los españoles desmintieron inmediatamente después de una investigación, se dieron cuenta que había una contaminación con este virus en el laboratorio que no era real, que estaba relacionada con un virus. El 85% de los pacientes no tienen diagnóstico. ¿Por qué? Porque se confunde con otras cosas. Es que es difícil, Oscar, y esto en parte tiene que ver porque no hay una forma de encontrar. Yo traía unas imágenes que les quería mostrar a los televidentes, Oscar, el cuerpo humano, por ejemplo. Uno a la vez que se va acercando en las profundidades del cuerpo humano llega a lo que es la célula. Esto sería la tiroides, y vamos a ver si nos vamos acercando al órgano. Ya cuando vemos a la célula, la unidad estructural del cuerpo humano, ahí es donde se produce la energía del cuerpo humano. Nuestra energía es a partir de electricidad. Una es electricidad mínima que se genera en forma de electrones dentro de las células del organismo humano. Y esta estructura que está aquí, o estas estructuras que están representadas aquí, se llaman mitocondrias. Esa es la unidad estructural. Esta, por ejemplo, es una mitocondria. Ya esto es la mitocondria más ampliada. Y ahí es donde se generan muy pequeñas fuentes de energía eléctrica, y es lo que da la energía al resto del cuerpo. Lo que pasa, lógicamente, es que muy probablemente hay algún problema a nivel molecular y no se ha podido determinar. ¿Cuántas personas padecen de este síndrome, de este problema aquí en Estados Unidos? Se calcula que entre 1 y 4 millones de personas. La cifra es extremadamente alta. Lo peor es que hasta un 85% no están diagnosticados. Y estos son datos del centro de los Estados Unidos, de centros de estudios muy serios en los Estados Unidos, del Departamento de Salud. Y realmente hay que tener un alto nivel de sospecha y ver si esto está relacionado con otras cosas, porque a veces puede ser depresión, efectivamente, pueden ser infecciones gripales no curadas, la sinusitis frecuentemente da esto, las inflamaciones en la garganta y estados gripales prolongados pueden dar un verdadero agotamiento, e incluso también, una cosa muy frecuente, la apnea del sueño. La apnea del sueño, a eso vamos. ¿Qué es la apnea del sueño? Que también produce este cansancio, ¿se puede confundir también? Así mismo es, Oscar. Esto es otra epidemia grande que tenemos en Estados Unidos, y gracias a Dios hoy tenemos también los estudios del sueño, que son unos estudios que se están realizando en pacientes que tienen característicamente una cosa que puede parecer fatiga crónica, y es que estos pacientes, por ejemplo, se encuentran
se sienten frecuentemente que están dormidos durante el día, tienen un fenómeno que también se conoce como narcolepsia, un estado de grogginess, de estupor, que es como se conoce también en español, donde la persona se siente verdaderamente agotado, cansado, con sueño, y lo describen particularmente el sueño. Frecuentemente tienen dolores de cabeza, presión arterial alta, y esto ocurre porque hay un problema que paran de respirar cuando están durmiendo. Y le puede dar ahí paro cardíaco. Las personas que roncan, por ejemplo, exacto, que dicen que puede desarrollar problemas circulatorios. Eso es exactamente así, Oscar. Incluso está determinado, por ejemplo, en bebés, ha pasado que hay bebés que pueden tener apnea del sueño, y esto es muy serio porque cuesta la vida a los niños, hay muertes súbitas en niños, y muy frecuentemente es por apnea del sueño. Incluso se está indicando que los bebés no deben dormir, no deben ponerse boca abajo, porque esto precipita el cuadro de apnea del sueño. Y en esto hay varias escuelas. ¿Hay apnea boca abajo? Yo pensé que era boca arriba, sí, nada más. Puede ocurrir. Y en los adultos puede ver. La obesidad tiene que ver. Directamente relacionada con eso. La apnea del sueño está relacionada con la obesidad, con el hábito de fumar frecuentemente, con la hipertensión arterial. Incluso, Oscar, cuando se puede resolver el problema de apnea del sueño, que dígase de paso, hay dos tipos. Hay una que es por problemas en el nivel del centro respiratorio, que controla la actividad de la respiración en el cerebro, pero hay otra que es por la tráquea, por el área de la tráquea, la faringe, donde a veces el aire no pasa, porque cuando la persona se acuesta a dormir no se sabe por qué exactamente pasa, se relajan los músculos y puede obstruir esta zona. A tal punto esto ha llegado que ya incluso hay cirugías, se están haciendo cirugías en centros muy prestigiosos para tratar de aliviar este problema, y han tenido éxito. Les voy a decir una cosa, una travesura que hice en mi juventud. Cogí una grabadora y era un grupo, fuimos a un retiro, yo estudiamos con los sacerdotes, y empezaron a roncar un grupo y yo los grabé. Y cuando se los puse al otro día, yo no pensé que podía causar tanta risa escuchar los ronquidos de la gente. Yo espero que Oscar haya traído un tape de esto también. Tiene que haber traído una prueba para oír eso, porque es algo interesante. Increíble. Hay pacientes que lo han traído a la consulta. Hay pacientes que han traído a la consulta y dicen, mi esposo para de respirar. Frecuentemente las mujeres que son muy perspicaces en esto dicen, mi esposo está parando de respirar, y nos traen a veces una grabación y efectivamente se siente que el paciente tiene un sonido muy estridor cuando está respirando y que de pronto para. Oye, alguien está roncando por ahí, me está roncando. Y arranca de nuevo por el interno y arrancan de nuevo a respirar con un jadeo intenso. Y esto... pero eso puede ser confundido también, si sí, no está viendo. Claro, los estudios de sueño lo que dan, se hacen para eso, se controla, por ejemplo, la cantidad de oxígeno que tiene el paciente en la sangre. El paciente duerme en un laboratorio. ¿Quiénes roncan más, los hombres o las mujeres? Yo creo que los hombres mayormente. Por lo menos el problema de la apnea del sueño es mucho más frecuente en hombres más de 40 años de edad, obesos. ¿Existe algún tratamiento para la apnea y para los ronquidos? Sí. Lo más importante, Oscar, es poder determinar el diagnóstico, que el paciente sufre de apnea. Para eso es importante que vea a su médico, que consulte probablemente a un pulmonólogo, que le hagan estudios de sueño al paciente, porque si se resuelve el problema de la apnea del sueño, muy probablemente la presión arterial va a normalizarse. El corazón puede incluso regresar a su nivel normal, porque puede afectar el corazón, puede dar hipertrofia en el músculo del corazón e incluso en los pulmones también. Finalmente, sobre las versiones de esta noche, nos tienen locos por el Twitter y por otros medios preguntándonos si realmente ha fallecido esta noche el presidente venezolano Hugo Chávez. No tenemos confirmación. Lo único que ha ocurrido en el día de hoy es la publicación del diario ABC de España de que el presidente Chávez fue trasladado el pasado viernes del hospital militar a la residencia presidencial en La Orchila, una isla a 160 kilómetros de Caracas, donde esta decisión habría sido tomada por la familia luego de una tomografía que mostró un creciente tumor en el pulmón izquierdo que solamente le permite un 35% de capacidad respiratoria. ¿Qué podría ser esto en caso de confirmarse esta versión del periódico ABC de España? Oscar, realmente en referencia a esto quería apuntarte que el mensaje de salud no debe ser para la población que por descuidar su salud es un héroe. Yo creo que el mensaje debe ser, esto es un ejemplo de por qué hay que cuidarse, de por qué hay que chequearse con el médico y evitar fumar, porque fumar es dañino. Muchas gracias, doctor Soto. Y al volver, una entrevista exclusiva, como lo habíamos anunciado, con el director ejecutivo de la compañía azucarera de Hialeah, Bana Sugar, en solo segundos.